El objetivo de Indicios es ir al encuentro del pasado, y en esta ocasión nos hemos topado con una gran sorpresa: vestigios que por muchos años permanecieron bajo el agua. Para 1928, justo a un año de haberse inaugurado el primer distrito de riego, hoy Presa Calles, el viejo pueblo de San José de Gracia comenzó a hundirse, y con ello dejó una gran historia bajo las aguas. En el año 2011, la región sufrió una de sus peores sequías, y por ello las aguas de la Presa Calles bajaron a niveles drásticos. Y sin embargo, ello nos permitió encontrarnos nuevamente con huellas de aquel mítico pueblo y poder así contar su rica historia. El panorama que actualmente vive el campo mexicano lamentablemente ha venido siendo desolador. Para el caso de Aguascalientes y en particular para el del municipio de San José de Gracia, las cosas se acentúan cuando claramente se perciben los bajos niveles de la presa Plutarco Elías Calles. Esta situación, además de proyectar un dejo de tristeza, afecta claramente tanto a la fauna silvestre como al propio sector ganadero. Al margen de las consecuencias que ha generado los bajos niveles de agua en lo que históricamente es conocido como el primer distrito de riego, esta situación abrió una enorme posibilidad para realizar una investigación documental de suma importancia, ya que refleja una de las páginas más trascendentales del espeso libro histórico del lugar. Después de una acertada llamada de Víctor Burgos en la que informó la aparición de vestigios del antiguo pueblo de San José de Gracia, volvimos a surcar las aguas de la presa y al pasar frente al Cerro del Meco, recordamos que ahí ya se hizo una investigación documental. De pronto, después de rodear la isla del Cristo Roto, con una gran admiración pudimos captar las primeras imágenes de una historia que, a pesar del poder de las aguas, permanece erguida. Al estar tan cerca de las aguas, al ver aquellos indicios, tratamos de imaginar a qué construcción correspondían. Por otro lado, tan solo especulamos la profundidad del lugar. Al ver aquel conjunto de piedras, nos pareció increíble que después de tantos años de permanecer bajo el agua, siguieran amalgamadas con tal fuerza que parecieran reclamar su existencia, y con ello mostrar a los actuales habitantes del lugar que ahí debajo de las aguas se encuentra el origen de una historia que a su vez a través de estas rocas se rehúsa a desaparecer. Todo lo anterior, al contrario de dejarnos satisfechos, nos abrió un abanico de preguntas, cuya respuesta en gran medida encontramos con el cronista Víctor Burgos, quien ha rescatado fotografías históricas que denotan la fisonomía del entonces pueblo de indios de San José de Gracia. Al final del recorrido, el equipo de Indicios coincidió que esta era una gran ocasión para ir al encuentro del pasado. Con la inquietud de apreciar las fotografías del legendario pueblo hundido, acudimos hasta la Casa de la Cultura de San José de Gracia. En ella nos esperaba el cronista Víctor Burgos,
quien antes de ver las viejas imágenes nos invitó a recorrer un museo de sitio en el que pudimos apreciar elementos que reflejan el desarrollo y la grandeza de un pueblo con un imborrable pasado. Esta es una de las más emblemáticas. Esta fotografía es del pueblo viejo. Esta fotografía nos muestra lo que era la calle Hidalgo. Este nombre se lo ponen precisamente por el paso del cura Hidalgo. Al fondo podemos ver la iglesia. Intermedio estaría un puente que por aquí tenemos otra fotografía de este puente. Tenía 7 arcos y dividía a 2 de los principales barrios del antiguo San José de Gracia. Todo esto hoy todavía permanece. Todavía está bajo el agua. Y esto es de aquel lado, del lado sur del pueblo, está mucho más abajo el nivel. Al revisar las añejas fotografías, pudimos apreciar en primera instancia las relacionadas con la construcción de la imponente presa. Sin duda una obra monumental que significó la nueva política del entonces presidente Plutarco Elías Calles. De pronto, también aparecieron las que reflejan al pueblo viejo. Estas de aproximadamente 1916. Los personajes no los he identificado. Aquí podemos ver la iglesia, es el frente, la iglesia veía hacia el poniente. Podemos apreciar el reloj, el campanario. Aquí había una imagen de San José. Esto se inundó en 1928. Sí. En 1928, a raíz de la construcción del primer distrito de riego, automáticamente en el 28 ya estaba abandonado este pueblo. Completo. Con la construcción de la presa Calles, el antiguo San José de Gracia comenzó a inundarse. Apoyado con otra imagen, así lo refiere nuestro amigo y guía. Aquí en esta otra fotografía estamos viendo la iglesia ya inundándose. Esta fotografía fue tomada ya durante la inundación. El agua en la original que tengo se ve aquí entrando ya a la iglesia. La torre sin reloj, sin campanas. Por supuesto se las habían quitado. Todo lo que pudieron trasladarlo se lo llevan. Este es de un costado de la iglesia. Por supuesto la iglesia, hay fotografías de la iglesia porque era un referente. Y aquí ya podemos ver los niveles del agua prácticamente inundando lo que era la iglesia, ¿no? Esta fotografía, bueno, no tengo exactamente el año, pero ya sería el 29, el 30. El pueblo se fue inundando con el paso de los años, conforme fue... Para el 35, que fue un año histórico, como en el 92, en el 35 ya había desaparecido completamente. Hay personas que mencionan que si bajara el nivel del agua se miraría la torre. Y no, en esos años, en el 32, en el 35, que subió mucho el nivel, se desplomó. En otra de las fotografías se puede apreciar claramente el majestuoso e histórico puente de piedra, por el cual, según las crónicas, en el año de 1811 pasó el cura Miguel Hidalgo. Nada más vemos 4 arcos, pero eran 7. La barda de protección, cuando llega el cura Hidalgo, hay un trabajo del maestro Topete del Valle, Alejandro Topete del Valle, el maestro Salas. Ellos mencionan que estas bardas no las tenía y que cuando llegaron los jinetes, los que venían acompañando al cura Miguel Hidalgo, desmontan y pasan caminando el puente porque los animales se asustaban por la altura, la altura que tenía el puente. Entonces todavía nos falta 2 arcos de los más altos y luego el resto eran ya como estos. Un puente característico de la época colonial y bueno, debe de haber servido para la unión de 2 secciones del pueblo. El maestro Cruz nos platica en sus crónicas que bajo de este puente llegaron a pernoctar villistas. Ellos venían derrotados de Celaya, venían huyendo y aquí pernoctaron bajo este puente. Después de apreciar casi la totalidad de las fotografías, Víctor mostró otros aspectos de la estructura y la flora de lo que hasta hoy permanece en la memoria colectiva como un añorado pueblo. También nos platican nuestros abuelos que había muchas huertas de frutales y muchos nogales. Eran muchísimos árboles, eran varios kilómetros de sombras, de nogales, a lo largo de las riberas de los 2 ríos, Prieto y Blanco. Y los 2 ríos se unían exactamente aquí atrás del puente. Cuando el agua ya se unía y pasaba enfrente, sería aquí el frente donde está la espalda del Cristo Roto. Al apreciar aquellas imágenes y aquellos objetos, la emoción de contar esta historia se fue acrecentando a cada momento. Por ello,
comprometimos a nuestro amigo para acudir al lugar y así poder palpar físicamente los legendarios vestigios. A nuestra petición, por supuesto que amablemente accedió. Para seguir con la investigación de este fascinante tema, el equipo de indicios llegó hasta el embarcadero de la presa. Paradójicamente y por sorpresa, una tarde lluviosa pareció ser mudo testigo de nuestra nueva aventura. A ver si no me pasa lo mismo. Sin embargo, a pesar de las complicaciones, la profesionalidad de la producción decidió seguir con el objetivo de indicios: ir al encuentro del pasado. Ya en la embarcación, con la guía de Víctor Burgos y con negros nubarrones que presagiaban lluvia, seguimos en dirección para alcanzar nuestro objetivo. Y ahorita nosotros estamos por aquí, vamos a llegar aquí a la orilla de lo que es la isla, entonces gran parte de esto sí lo vamos a ver. El pueblo estaba en una pendiente. Quiere decir que aquí habrá menos profundidad que en otros lados. Hay unos cimientos por aquí. Y esta sí es honda ahorita, sí está más profunda. El pueblo... ¿Has abandonado cuándo? Entre el 28. De pronto nos percatamos que el embarcadero que conduce al santuario del Cristo Roto estaba a nuestro alcance. Con un bello panorama, caminamos por el muelle hasta alcanzar la firmeza de la tierra. Ahí decidimos nuestra nueva dirección. El actual Cristo Roto, ¿a qué distancia estaría del pueblo antiguo? Hablando del centro, 1 kilómetro aproximadamente. 1 kilómetro. Por ahí de 1927, si no me equivoco, se construye la presa Calles, el primer distrito de riego, y un año después, ¿el pueblo es abandonado? En el mismo año de 1928 empieza a subir el nivel. Los datos, las pláticas de nuestros mayores, duraron 3 meses despidiéndose. ¿Del pueblo? Entre ellos mismos, sí. El pueblo no se inundó completamente terminada la presa. Duró cerca de 3, 4 años para que ya fuera desapareciendo. Desde 1675, 250 años de historia se quedaron bajo el agua. Bajo el agua, y entre esas páginas de la historia, la llegada de Miguel Hidalgo en 1811. Estuvo ahí en San José de Gracia, antiguo. Sí, en el antiguo, en el que hoy está bajo las aguas. Podemos imaginar por un momento cómo el pueblo fue inundándose poco, y quizá los pobladores venían a ver su pueblo, ¿no? Todavía. Sí, venían y quien pudo fue sacando todavía algún material, viguetas, puertas, adobes, inclusive adobes. Ya vamos llegando a los primeros corrales, potreritos que hacían ellos de piedra, muy característicos de aquí de la región. Eso es. Que serían estos, Víctor. Sí. Que serían estos que están aquí y que ya eran parte del pueblo viejo de San José de Gracia. Y esto sería, Víctor, un potrero en donde seguramente que tendrían aquí animales o vivía la gente. Recordar que San José de Gracia es un pueblo de indios. Así es. Mis caminatas que he dado por aquí, por la referencia de los planos que hemos ido tratando de rescatar, de elaborar. En esta parte estaba muy cercano aquí una plaza de indios, así le llamaban ellos. Era un corral donde ellos llegaban a descansar y de aquí se trasladaban al pueblo, traían su mercancía o lo que iban a intercambiar en el comercio o en la fiesta, en lo que había. Es decir, que brinco yo y en este caso Víctor ya estaría en esa plaza de indios y era la parte de arriba del pueblo. O sea, la parte de abajo. De la orilla. De la orilla. De la orilla del pueblo. Las afueras son las partes ya de la orilla del pueblo. Víctor refiere la condición migratoria que se vivió al inundarse aquella población, pero también con gran conocimiento nos muestra a través de los vestigios la delimitación de las antiguas calles.
Este es el inicio de una calle. No eran anchas, no tenían vehículos, eran puras carretas, puro de a caballo. Todas las calles tenían más o menos el mismo ancho, no eran muy anchas. Ya las del centro estaban un poco más amplias. Claro, sí, para su llegada. Y tenemos aquí un mapa para que nos ubiquemos más o menos. Nosotros estaríamos, en este caso, ¿por dónde? Las veces que he tratado de identificar las calles, sería la calle Victoria, por donde estamos más o menos, el inicio de la calle Victoria. Este plano lo elaboró una de las personas que vivió en el pueblo y salió ya de edad joven. Claro. Ya lo elaboró estando acá en el pueblo, el señor Luciano Méndez Arenas. Por un momento reflexionamos que por donde ahora caminamos, en el pasado se llevaron a cabo infinidad de procesiones que reflejaban la religiosidad de los lugareños. Víctor, ya estamos llegando a lo que propiamente supongo era el pueblo y me llama mucho la atención allá entre el agua, una construcción seguramente del pueblo viejo. Aquí ya estábamos en propiamente lo que era San José de Gracia. Estamos ya dentro de una de las partes donde hay más casas. Lógico, el centro histórico del pueblo era un poco más abajo y está dentro del agua, pero ya aquí hay bastantes. Estas piedras, estas que están ahí, pudieran ser parte de esas construcciones que se hacían con la piedra y con adobe. La mayor parte de las casas, o prácticamente todas, eran de adobe, techadas con tableta. Esta vista es muy importante. Toda esa parte ya era el pueblo. Vemos allá más piedras, construcciones obviamente, y ya eran parte de ese pueblo que se inundó en 1928 o que dejó de serlo. Sin embargo, bueno, aquí ya se ve perfectamente por el bajo nivel del agua todo lo que era la población, ¿no? El pueblo. Hay un gran número aquí en esta parte de vestigios de casas. A lo mejor ahorita nos pudiéramos encontrar empedrados, sí. Hay mucho empedrado. Y hay mucha laja de la losa que usaban. Aquí donde estamos habitualmente es agua, pues. Sí, ya de aquí para abajo todo esto se tapa. Las calles están muy trazadas, los cimientos de las casas, los empedrados. Hay mucho que admirar. Ahí se pueden ver las calles, ¿no? Esos empedrados eran las calles, ¿no? Sí, una de las calles, ahorita si nos pudiéramos apoyar con el plano, está muy clarita. Al seguir recorriendo el lugar, de pronto el equipo de indicios llamó nuestra atención. Ello debido a un hallazgo muy peculiar, consistente en un viejo implemento de metal que por supuesto se constituyó como un elemento de aquella historia que en gran medida permanece hasta hoy bajo las aguas de la presa Calles. Esto es un vestigio, un indicio claro del pueblo de San José de Gracia, ¿no? Parte de lo que utilizaban, su herramienta, es claro lo que era una hoz para ir a tumbar el maíz. El maíz es muy interesante, ¿no? Este metal que hoy está oxidado porque ha pasado mucho tiempo bajo el agua y desde el siglo XVII prácticamente se dedicaban obviamente a la agricultura y le servía, como tú dices, para cegar el cultivo, ¿no? Así es. El tener la historia en las manos, el poder palpar a través de las piedras que parecen manifestar su grandeza tan nuestro pasado, provocó una gran emoción en todos los que compartimos tan grata experiencia. Es de las más marcaditas que ahorita están fuera del agua. Es la calle Estación Mayor. Estación Mayor. ¿Es una calle que iría desde 1 kilómetro hacia allá? No, es un poco menos, pero es que moría ya muy cerca del Cajón, que claro, es la parte más honda de la presa. Es decir, este que estamos viendo aquí es la calle en este sentido y hacia allá iría prácticamente ¿hasta dónde? Salía hasta afuera del pueblo. Ya era un camino real, pasando por un lado al costado del panteón. Es muy importante entender que obviamente hoy vemos estas piedras, que el agua ha deslavado todo el pueblo obviamente, pero si tratáramos de imaginar por estas calles que son relativamente angostas, pasaban carretas, ¿pasaría algún carro alguna vez? Ya en 1927 hay pláticas de que llegaron a venir vehículos militares, de los primeros me imagino. Y hay una foto histórica que tenemos
del antiguo San José, de una reunión de ejidatarios, se alcanza a ver la parte trasera de un vehículo que, por las referencias, era del hacendado de la hacienda de Paredes. De Paredes, o sea que por aquí sí pasó un vehículo a motor, pero sin embargo la mayoría de las veces, pues las carretas o los caballos, ¿no? Sí, así es. Conforme avanzábamos en la investigación, nos percatamos que el bajo nivel de las aguas ahora nos permitía palpar y apreciar una historia que por siempre fue reflejada solo en los apuntes de la memoria colectiva. Víctor, precisamente en esta ocasión hemos venido hasta aquí para apreciar lo que comúnmente no se puede apreciar, este tipo de construcciones. Con este nivel del agua podemos ver este tipo de construcciones, este que está aquí al frente, prácticamente en el agua. ¿Qué sería, Víctor? Bueno, nos han platicado nuestros mayores, nuestros abuelos, que estaban construyendo una capilla, posiblemente para una de las imágenes. También estaba muy cerca a donde hacían su plaza de toros. Que se estaba construyendo. Sin embargo, podemos apreciar ante nuestras cámaras estos vestigios, estos pedazos de construcción que quedaron ahí inconclusos tal vez, o que el agua desbaratado, pero que en ocasiones como esta podemos apreciar la historia de San José de Gracia a través de esas ruinas ahora. Y como esas, pues son pocas las que podemos apreciar, definitivamente en pie. Es prácticamente la única, los demás son cimientos disueltos. Sí, entender eso precisamente, que hoy lo que vemos pues es prácticamente como si desboronáramos una pieza de pan, se ven nada más los pedazos. Sin embargo, podemos imaginar esa conformación del pueblo de San José de Gracia, que a final de cuentas pues tenía todo, ¿no? Tenía su iglesia, tenía, como tú dices, su plaza de toros quizá, y también tenía su cementerio, ¿no? Su panteón. Esa es una de las partes que muy pocas veces le ha llegado al agua, pero la última vez sí desbarató casi todas las bardas que había, estaba bardeado con adobe. ¿Hacia dónde estaría el panteón? Está aquí a espaldas de donde estamos, en la parte de arriba. ¿Y ese se ha permanecido intacto en muchas ocasiones? Pues. Ya casi no, ya casi desapareció. Ahorita, si tenemos la oportunidad de llegar hasta allá, vamos a apreciar una fracción de barda que está ahí. El panorama no dejaba de impresionarnos. El ver las piedras elevarse sobre las aguas, el ver aquellos elementos que se construyeron hace más de 100 años, nos obligó a imaginar a los habitantes de aquella población y por supuesto a su dinámica diaria. Por ello, experimentamos un profundo sentido de respeto hacia lo que hoy, a primera vista, parecieran piedras sin ningún significado. En lo personal, volví a sentir la plenitud de la maravillosa profesión de historiador, y por ello seguimos encontrando este rico pasado. Estamos dentro del área donde había más casas. Usted está dentro de un cuarto. Ahí se pinta claro los cimientos de lo que era un cuarto. Serían estos, ¿verdad? Es decir, la calle estaría de ahí para allá y aquí estaría el cimiento para la construcción de ese cuarto, de esa sería cocina a lo mejor, y seguiría, ¿no? Por ahí, alguna parte tenían su acceso. Su acceso. Unas puertas muy bonitas que hacían de madera. Oye, Víctor, ¿y estos elementos? Es metate, es parte de los metates, es piedra. Ya fue parte del comercio que tuvieron ellos, porque no es de la región. Esta parte, aquí se aprecia la parte lisa de la fricción de la piedra. Claro, de estar tallando, ¿no? Sí, y esto también es muy probable. Implementos para las actividades cotidianas de las mujeres, ¿no? Así es, y todo esto no se lo llevaron, se quebraron durante esos 250 años que vivieron aquí y arrojaron muchísimo de estos fragmentos. El pueblo de San José de Gracia, el pueblo de indios de San José de Gracia, se funda en 1675. Y el pueblo desaparece, digámoslo así, o al menos poblacionalmente hablando, en 1928. ¿Sí? Es decir, son una buena cantidad de años en donde se desarrolló una actividad aquí importante, incluso para Aguascalientes, ¿no? Elaboraban aquí muchas cosas nuestros abuelos. Y todo eso lo llevaban a Aguascalientes por este tipo de calles, que precisamente se puede apreciar aquí otra, que sería en forma perpendicular de la que acabamos de ver hace algunos momentos, y que iría hacia la parte de arriba. Esta sí está un poco más anchas, ya más hacia el centro de lo que era el pueblo, dentro de la presa.
¿Esta pudiera ser una salida hacia Aguascalientes? Esta es una de las principales. Ese. Sí, sí, era de las que usaban para salir. Sí, aquí está totalmente marcada, ¿no? La calle que hoy daría hacia lo que es el Cristo Roto que podemos ver en aquella parte. Ahí está. Con una clara vista del imponente Cristo Roto, decidimos emprender el regreso, dejando atrás aquel maravilloso mundo de un pasado que se refleja a cada instante. Vestigios que parecen custodiar la esencia de aquellas costumbres y que en conjunto con el imponente atardecer fueron un marco ideal para trazar nuestros pasos. Para finalizar nuestra jornada y con una gran satisfacción, contemplamos el bello panorama. Hasta aquí la investigación de este primer episodio, en donde hemos palpado los primeros vestigios de aquella rica historia que significó el pueblo de San José de Gracia. Sin embargo, las aguas de la presa Calle siguieron bajando y por ello más vestigios salieron a la luz. En el segundo capítulo revisaremos estos vestigios a detalle y además conoceremos a personajes que son parte integral de esta rica historia.